Espero que todos se encuentren bien en casa. El día de hoy haremos el repaso del curso de cívica, ¿no? Correspondiente a la primera unidad, la parte de la historia de terror, la Comisión de la Verdad, Reconciliación y la negociación. El conflicto armado interno que vivió nuestro país durante las décadas de 1980 a 1992 generó mucha violencia al interior de nuestro país. Esto fue ocasionado en 1980 por el primer accionar de Sendero Luminoso, cuyo líder fue el señor Abimael Guzmán. Bien, en 1980, Sendero Luminoso empieza su accionar con la quema de ánforas en la ciudad de Chuschi, en el departamento de Ayacucho. Luego de ahí empiezan a expandirse desde Chuschi a más ciudades, ya en todo el departamento de Ayacucho, y el gobierno peruano en ese entonces lo vio como algo, un problema netamente de la región y no tomó mayor incidencia a este problema. Sin embargo, recién hasta en 1982 es que el gobierno recién declara en estado de emergencia al país. En este estado de emergencia, como bien sabemos, los ciudadanos peruanos perdemos ciertos derechos, ¿no? El derecho a la libertad de transitar, por ejemplo, en este estado de emergencia se da el toque de queda, en la cual ningún ciudadano podía estar fuera de sus viviendas a partir de las 6 de la tarde. Bien, en 1983 las Fuerzas Armadas ingresan a la ciudad de Ayacucho. ¿Por qué Ayacucho? Porque en Ayacucho ya Sendero Luminoso había tomado casi toda la región, había hecho desde sus bases. En este año, ya en 1983, 8 periodistas son asesinados en Uchurajay. Estos 8 periodistas que fueron a investigar la violencia que estaba viviendo esta parte del Perú. En ese mismo año, una patrulla militar ejecuta campesinos en la ciudad de Chuschi, Ayacucho. En un año más tarde, que es 1984, el movimiento revolucionario Tupac Amaru, con su líder Víctor Polay Campos, inicia también su actividad subversiva. Entonces, bien, ya no solamente está Sendero Luminoso, sino que tenemos dos grupos subversivos. ¿Cuál era la intención de estos grupos subversivos? La intención era de llegar al poder, ¿no? De llevar al poder para cambiar de manera radical estructuras sociales, ¿no? Para así dar solución a la situación de los pobres, de los marginados y explotados de nuestro país. Sin embargo, ¿no? Esto no se dio de esa manera, pues pretendían solucionar un conflicto mediante una violencia. Y como hemos visto, no podemos solucionar un conflicto mediante la violencia. Es así que podemos nosotros ver los resultados, ¿no? Con tantos muertos que hubo durante esta época de violencia. Y entonces, quien sufrió más esta época de conflicto, esta época de violencia, fue el pueblo peruano, ¿no? Ya no solamente era Ayacucho, esto se llegó hasta Lima. En Lima empezaron a generar cochebombas, ¿no? Era un estado de caos que se vivía en este momento. Fue un terror para toda la población. Entonces, lo que estos dos grupos subversivos pretendían era algo incoherente, ¿no? Ya sabemos que no podemos solucionar conflictos por medio de la violencia, si no hay formas de solucionar los conflictos. Otra forma, otra expresión de conflictos, ¿no? O de violencia son las pandillas juveniles, que nosotros en la actualidad podemos ver. Estas pandillas juveniles, si bien es cierto, es una realidad en la actualidad. Muchos de los jóvenes integran estos grupos de pandillas
porque en casa no han encontrado la incorporación de la familia, no han encontrado el afecto necesario y piensan que juntándose entre sus pares, entre chicos de las mismas edades, pueden solucionar su conflicto interno, ¿no? Entonces, como tienen carencia de efectividad, buscan en estas pandillas esa carencia, ¿no? Solucionar esa carencia. Sin embargo, sabemos que las pandillas no van a dar solución a sus problemas. Por el contrario, estos van a generar mayor caos, mayor violencia. Porque sabemos que la pandilla es una forma de socialización nociva para el individuo, puesto que en ella no hay una relación libre, sino más bien constantes presiones para que el individuo actúe contra su voluntad. Entonces los jóvenes simplemente son presionados en este grupo, ¿no? En este grupo que ellos trataron de buscar el afecto, ¿no? Que no encontraron en sus hogares. También vimos en esta unidad la Comisión de la Verdad, la CBR, ¿no? La Comisión de la Verdad y Reconciliación. Esta nace en el año 2001, cuando en ese entonces estaba como presidente Valentín Paniagua, ¿no? Él ve la necesidad, ¿no? Por el clamor de la población, ¿no? De crear una comisión de la verdad, una comisión que se ponga a investigar lo que ocurrió en ese momento. Esta comisión tuvo la misión de investigar cuáles fueron las causales, cuáles fueron quiénes fueron los responsables, ¿no? De todo lo que sucedió en la época de terror. Luego, cuando ingresa al gobierno Alejandro Toledo, a esta Comisión de la Verdad, lo reconoce también y le añade el término de reconciliación. Y es así que empieza a denominarse Comisión de la Verdad y Reconciliación. Esta Comisión de la Verdad estuvo dirigido por Salomón Lerner, que en ese entonces fue rector de la Universidad Católica. ¿Pero qué trabajó la Comisión de la Verdad? ¿Cuáles fueron sus principios éticos de la justicia según la Comisión de la Verdad? En sus dimensiones trabajó 4 dimensiones: la dimensión moral, judicial, reparadora y sociopolítica. En la dimensión moral, básicamente trabajó, ¿o por qué lo trabajó? Porque dice, nos manda a reconocer y continuar los esfuerzos por determinar y esclarecer los hechos de la violencia social y al mismo tiempo determinar sus causas y responsables. Nos habla de la moral. En el aspecto judicial, en la dimensión judicial, para la Comisión de la Verdad, manda a hacer todos los esfuerzos necesarios para castigar a los responsables. Si bien es cierto, la Comisión de la Verdad no fue sancionadora, solo hizo recomendaciones. Eso hay que tener claro. La Comisión de la Verdad no juzgó, solo recogió información y recomendó. En la dimensión moral, ¿qué trabajó la Comisión de la Verdad y Reconciliación? Busca resarcir a las víctimas del daño. Debe ser asumida por toda la sociedad civil y por el Estado. Si bien es cierto, en esta dimensión reparadora, no podemos reparar una víctima, no podemos reparar una familia que ha perdido a un hijo, a un padre, a una madre, ¿no? Sin embargo, busca de alguna manera reparar, y en esta reparación va a existir, en la recomendación va a ser 2 tipos de recomendación: una reparación de manera individual y una reparación de manera colectiva. Por ejemplo, en la reparación de manera individual es que a los huérfanos de esta época de la violencia, a los huérfanos por causa de la violencia interna, del conflicto interno que vivió nuestro país, se les ha dado un ingreso a las universidades. Por eso que en los exámenes de admisión aparece un rubro en la cual dice afectados de la violencia interna del Perú. En la reparación comunitaria, ¿no? Se va a generarse, por ejemplo, que el Estado llegue a esas ciudades, esas comunidades. ¿De qué manera llega? Llevando una posta, construyendo
un centro educativo, haciendo una carretera, el asfaltado de una carretera para que estas comunidades se integren a la sociedad mayor. En las dimensiones sociopolítica, ¿qué trabajó la CBR? ¿Qué recomendó? En la dimensión sociopolítica, dice, según la CBR, se deben reformar las instituciones para que sean más democráticas y solidarias. Esto es fundamental y los políticos de nuestra sociedad deben de trabajar. Y para que los políticos puedan trabajar en esta recomendación es necesario que nosotros, los ciudadanos, tomemos nuestra conciencia de buenos ciudadanos. Si nosotros como ciudadanos seguimos eligiendo a los que tenemos, por ejemplo, como los congresistas, seguiremos siendo un país subdesarrollado en cuestión política. Seguiremos siendo una sociedad en el olvido. Seguiremos viviendo lo que estamos viviendo, ¿no? Porque simplemente no tomamos conciencia como ciudadanía. Entonces también nosotros como ciudadanos tenemos que conocer estas dimensiones para poder actuar. Ustedes jóvenes que tienen 16, 17 años, es muy importante que ustedes conozcan estas recomendaciones que la Comisión de la Verdad y Reconciliación hace para que nuestro país se reconfigure como Estado, se reconfigure como sociedad, porque de lo contrario seguiremos siendo lo mismo y seguiremos quejándonos, seguiremos diciendo que la educación está olvidada, que la salud está olvidada, ¿no? Porque nosotros como ciudadanos no estamos tomando conciencia. Para la Comisión de la Verdad, ¿qué fue la verdad y la justicia? Miren aquí la imagen que les muestro. Dice aquí, construyamos un Perú con memoria, ¿no? Violencia nunca más. La violación de los derechos humanos y la impunidad empobrecen cualquier democracia. Efectivamente, ¿no? Pero recordemos nosotros, ¿no? Detrás de nuestros derechos existen obligaciones y nuestra obligación es como ciudadanos. Por eso es muy importante que nosotros tengamos memoria colectiva. Una de las preguntas que les hice en las semanas pasadas de nuestra clase fue si nosotros como peruanos tenemos memoria colectiva. En esta semana he estado revisando, ¿no? Y he encontrado muy buenas respuestas. Veo que mis jóvenes de quinto año de secundaria están trabajando adecuadamente. Entonces me siento satisfecha en la respuesta que han dado muchos de los jóvenes, ¿no? Que han reconocido que lamentablemente no tenemos memoria colectiva. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad no nos está ayudándonos a generar esta memoria colectiva. Me parece muy bien las respuestas que ustedes han dado, chicos, esas respuestas sinceras. Entonces, ¿qué es la verdad y la justicia para la Comisión de la Verdad y Reconciliación? Entonces, para la CBR entiende la verdad como al relato fidedigno sobre lo que ocurrió en el Perú en los años de 1980 al 2000. Pues posee un sentido moral, porque lo que se juzga son las acciones humanas. ¿Ya? Escuchen bien, lo que se juzga son las acciones humanas, ¿no? Esta verdad apunta a esclarecer hechos, apunta a esclarecer, recuerden chicos, apunta a esclarecer los hechos, los procesos y las responsabilidades de la violencia social ocurrida. Recuerden bien chicos, es muy importante tener memoria colectiva. Por último, en la Comisión de la Verdad hemos visto que el informe final, ¿no? Se entrega de la Comisión de la Verdad al presidente de ese entonces, Alejandro Toledo. Esta entrega se hace de manera pública el 28 de agosto del año 2003, ¿no? Fueron tomos los que se entregaron en las recomendaciones, son 12 tomos. Pero hay una versión para escolares, para chicos como ustedes inteligentes, para que puedan revisar. Ustedes simplemente en el internet pueden buscar informe de la Comisión de la Verdad para jóvenes escolares y ahí encuentran el resumen de la comisión del informe de la Comisión de la Verdad. Chicos, el último tema que hemos visto en esta unidad es la negociación. Esta parte es fundamental. ¿Por qué la negociación?
para no vivir lo que hemos vivido en la época de terror de nuestro país, es muy importante practicar esto de la negación. En nuestra vida cotidiana es muy importante practicar la negociación. ¿Por qué? Porque la negociación es una herramienta que nos ayuda a alcanzar o a construir una cultura de paz. Siempre van a haber conflictos, siempre van a haber diferentes opiniones, siempre va a haber diferencias de pensamientos, incluso diferentes maneras de percibir el mundo. Estas diferencias hacen que nuestro mundo sea rico, estas diferencias hacen que nosotros podamos vivir de manera armoniosa. Pero dirán, pero ¿por cómo vamos a vivir en la diferencia de manera armoniosa? Imagínense que todos pensáramos lo mismo. Imagínense que todos seamos iguales. Sería algo aburrido en términos de ustedes, ¿no? En términos de los jóvenes. Efectivamente sería aburrido porque todos diríamos, nos gusta el color rojo, todos de rojo. Imagínense, ¿no? No habría coherencia. Imagínense que a todos les gustara el mismo género de música. No, pues no, cada quien tiene sus propias opiniones, sus propios gustos. Por eso la negociación nos ayuda, ¿no? A que en un proceso, ¿no? Dos o más partes que se encuentran en conflicto se sienten. ¿A qué se van a sentarse? A dialogar. Pero para este diálogo es muy importante que reconozcamos nosotros como individuos, como personas, cuál es el problema central, ¿no? Y que nos sentamos a dialogar, no a gritar. Porque recuerden que el que grita no es porque tenga la razón, sino porque simplemente está sofuscado en ese momento. Y la cólera no nos ayuda a determinar o a tomar las decisiones más correctas. Miren bien aquí en la imagen, vemos a un señor, este señor es el negociador y se ha sentado en el medio para hacer negociar a estas dos partes que están con toda la ira, ¿no? Entonces, el negociador tiene que tener la capacidad de ser imparcial. Miren cómo muestra una sonrisa mientras que acá están a punto de estallar. Entonces, hay que evitar ese estallido. Entonces, si las partes aprenden a negociar en una situación de conflicto, serán capaces de evitar situaciones de violencia. Esta negociación, chicos, lo podemos aplicar en nuestras familias, lo podemos aplicar en nuestra comunidad y de esta manera vamos a evitar conflictos o violencia. ¿No? Los conflictos siempre van a existir, lo que vamos a evitar son la violencia. Para terminar, lo que buscamos con esta unidad que hemos trabajado es construir una cultura de paz. ¿Ya? Atiendan bien esto, escuchen bien en esta parte. Es importante que nosotros busquemos una cultura de paz. Recordemos que la cultura de paz, ¿qué es? Es la convivencia armónica entre distintas personas, grupos y culturas. Miren, la cultura de paz es la convivencia armónica entre distintas personas, no dicen entre las mismas personas. Miren aquí la imagen que les he puesto. Son diferentes, ¿no? Son de diferentes culturas, diferentes grupos, diferentes personas. No sé, pero hay que aprender para evitar caer en violencia, hay que aprender, ¿qué cosa? A vivir en una convivencia armónica, ¿no? Dice, la cultura de paz, ¿qué requiere? Requiere enfrentar los conflictos. Recuerden, siempre va a haber conflictos. Pero ¿cómo vamos a enfrentar esos conflictos? Bien, lo último que vimos, negociando. Miren aquí la imagen, están negociando, están llegando a un acuerdo. ¿Y esa negociación tiene que ser con violencia? No, tiene que ser sin violencia. ¿Ya? La cultura de paz, ¿en qué se basa? Se basa en valores. También en esta unidad trabajamos los valores, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando trabajamos el tema de la familia? Efectivamente, los valores vienen en familia. Por eso es muy importante la familia. Entonces, la cultura de paz se basa en valores, como por ejemplo, la libertad. Cada uno de nosotros somos libres de opinión, somos libres, ¿no?
Pero así como somos libres, también somos responsables de nuestros actos, responsables de lo que decimos. Por ejemplo, ustedes que son estudiantes, son responsables ¿de qué? De estudiar, ¿no? Además, la cultura de paz se basa en la justicia. La justicia tiene que ser para todos de igual manera. ¿Cómo vamos a alcanzar la justicia? Cuando nosotros partimos en nuestro propio ser a ser justos. Si nosotros empezamos a practicar los valores, vamos a alcanzar, vamos a construir una cultura de paz. La cultura de paz es una construcción colectiva, muchachos. También en la cultura de paz van a existir diferencias. Ya les dije, las diferencias siempre van a existir, ¿no? Pero estas diferencias no nos deben llevar ¿a qué? A la exclusión. Miren aquí la imagen, todos los niños pueden ser felices, no pueden compartir, ¿no? Pero eso va a depender de que nosotros los adultos enseñemos a los más pequeños a la no exclusión. Y es que además las diferencias, ¿qué hacen? Enriquecen a la persona. Imaginen, nuestro país, solamente hablando del Perú, es un país diverso, ¿no? En la cual hay muchas lenguas, ¿no? Más de 16 familias lingüísticas, ¿no? Más de 46 lenguas nativas en nuestro país, aparte del quechua y el aymara. ¿A quién no le gustaría hablar en quechua? A ver, algunas palabras, ¿no? Imagínense, solamente en el mundo todos habláramos un solo idioma. No, pues no habría riqueza cultural para aprender, no nos interesaríamos por aprender un poquito más del otro, ¿cierto? Entonces es muy importante esta construcción de una cultura de paz. Bien chicos, espero que la clase de hoy les haya gustado, el resumen que he preparado por ustedes con todos los temas que hemos visto y recuerden quedarse en casa, ¿no? Para que podamos vencer esta pandemia que nos está afectando de manera muy violenta.